En este video entonces empezaremos creando nuestras vistas, pero antes vamos a ver tres ventajas y desventajas que se exponen en Stack Overflow acerca del uso de vistas. La primera ventaja es que una vista es una tabla virtual. Eso significa que no necesitamos crear una tabla adicional que tenga justamente los datos que nosotros requerimos. Lo único que se guarda es la consulta select. Esto significa que nosotros podemos hacer consultas a una tabla como si ésta estuviese denormalizada, cuando en realidad todo nuestro esquema permanece con su correcta normalización. Lo segundo, que es una de las ventajas más importantes, es que puede usarse como una medida de seguridad para restringir lo que un usuario puede ver. Esto es porque usualmente un usuario solamente debe tener acceso a ciertas tablas y a veces queremos que una persona pueda acceder solamente a ciertas columnas de una tabla determinada. Entonces con las vistas nosotros podemos dar acceso a las vistas y no dar acceso a las tablas. Lo que pasa es que las empresas muchas veces necesitan crear, por ejemplo, una API y dar acceso a que otros proveedores que les ayudan con el desarrollo de sus aplicaciones puedan acceder a la base de datos. Entonces, ellos solamente exponen la vista sin dar acceso completo a las tablas. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos una tabla de usuarios. Aquí nosotros tenemos como datos el nombre, el apellido, teléfono. Queremos que estos datos sí estén al acceso de las aplicaciones que van a hacer uso de nuestra base de datos. Sin embargo, no queremos que jamás se pueda acceder a un campo contraseña. En este caso no hemos puesto la contraseña ahora que nos damos cuenta. Entonces vamos a aplicar nuestro primer alter table y vamos a alterar esta tabla para añadirle una columna más. La estructura a usar es esto de aquí. Alteramos esta tabla, le añadimos esta columna con este tipo y hay que asegurarnos de que aquí en la parte superior esté elegida la base de datos sobre la que vamos a hacer la modificación. Elegir un elemento de este listado equivale a hacer uso de la directiva use que hemos visto anteriormente. En este caso vamos a alterar nuestra tabla de usuarios y añadirle la contraseña como un campo varchar que acepte hasta 255 caracteres. Esto lo ejecutamos y ahora actualizamos aquí las columnas para ver cómo la contraseña aparece. Entonces, como les decía, con las vistas nosotros podemos acceder desde otras tablas, por ejemplo desde las asistencias, a la tabla de usuarios y poder mostrar el nombre de quien asiste, pero no mostrar la contraseña. Entonces, las vistas se pueden usar como una medida de seguridad. La tercera ventaja es que se puede reemplazar una consulta compleja por una vista, para que de esta forma sea más fácil su lectura. Esto de aquí en realidad sería realmente la ventaja por la que más se usa, al menos en aplicaciones pequeñas en las que no vamos a exponer nuestra base de datos a terceros, porque en ese caso esto sería lo único que aplicaría para nuestro caso, que las consultas complejas que constan de varios joins y de directivas union se verían simplemente resumidas con una simple vista. Sin embargo, esto de acá conlleva muchas veces a desventajas, como aquí bien nos dice, que puede ser una espada de doble filo. Las ventajas también son tres. En este caso, la primera que vemos es que no existe un plan de ejecución optimizado para nuestra consulta a través de la vista. Es decir, no se va a mejorar el performance de la ejecución de la consulta que está en la vista. Eso solamente ocurre con los procedimientos almacenados. La siguiente desventaja es que nuestra vista solamente es una abstracción de un select, por lo tanto va a correr ligeramente más lento que un select puro. Esta segunda desventaja significa que muchas veces nuestra vista hace uso de muchas columnas o hace unión de varios resultados para que al final en nuestro select real solamente usemos algunas de esas columnas. Entonces eso genera una desventaja porque solicitamos a la base de datos mucha información y al final solamente requerimos poca. Y por último tenemos la tercera desventaja, que es que ocultar la complejidad generalmente nos puede llevar a resultados que no esperábamos. Un ejemplo que aquí se menciona es que order by
no aplica para una vista. Si nosotros usamos order by en una vista, no nos dará error, pero no funcionará correctamente. SQL Server ha determinado que no tiene sentido ordenar los elementos dentro de una vista, porque para usar la vista se requiere de un select. Entonces el orden debe aplicarse en el select general, no dentro de la vista. Aquí en la parte inferior hay un usuario que ha comentado un código que supuestamente permite usar un hack para que la vista sí soporte la operación de order by, pero le han calificado de forma negativa porque no es lo que se buscaba con esta pregunta. Luego más debajo otra respuesta nos habla de lo siguiente, que las vistas no son buenas porque nosotros en el select final podemos hacer uso de muchos menos datos de los que la vista solicita en total. Por ejemplo, aquí nos dice de que estamos haciendo un select sobre una vista. La vista en su interior es la unión de dos tablas, los clientes activos y los clientes inactivos, y al final en nuestro select nosotros solamente accedemos a los clientes activos. Como uno sabe que la vista nos devuelve a todos los clientes y muchas veces se olvida qué es lo que ocurre internamente, uno puede llegar a solicitar un filtro de una unión que ocurre internamente en la vista. Otra cosa negativa es que, por ejemplo, podemos elegir una columna de una vista que en realidad está consultando 50 columnas. Otro caso es que estamos consultando una vista que tiene filtros complejos y al final nosotros aplicamos unos filtros que son totalmente diferentes a los que usa la vista en su interior. Y luego tenemos este último caso en que nosotros elegimos solamente algunos campos de una sola tabla, cuando en realidad la vista en su interior está que hace joins que son muy complejos, para que al final nosotros solamente solicitemos algunos campos que se encontraban ya directamente en una sola tabla. Pero en general, de todos estos ejemplos, no todos son ciertos, porque como aquí más abajo se comenta, SQL Server con el tiempo ya ha desarrollado algoritmos para que las consultas se ejecuten de una forma inteligente y se optimicen por sí. Es decir, muchas veces SQL Server va a notar que de las vistas no requerimos toda la información y solamente va a ejecutar lo que sea necesario. De todas formas, para consultas complejas, sí que estaríamos haciendo a la base de datos trabajar de más. Hay que tener en cuenta que aunque las vistas no optimizan la ejecución de la consulta, existen lo que son los indexed views que sí mejoran el rendimiento de las consultas. Son vistas que en este caso se asocian a un índice para que tengan parte de la consulta ya compilada y la ejecución sea más rápida. Pero en nuestro caso estamos hablando únicamente de vistas, y la desventaja frente a los procedimientos almacenados es que los procedimientos almacenados sí se ejecutan más rápido, a diferencia de una vista que no lo hace. La vista debemos usarlo entonces en casos para los que nosotros hacemos múltiples join y queremos ocultar esa complejidad. Pero siempre cuando usemos una vista debemos tener en cuenta qué es lo que hace por dentro, para evitar usar vistas innecesariamente en caso que podamos usar una tabla de forma directa si es que no ocupamos los joins que la vista usa. La estructura de una vista es la siguiente, es decir, el código para crearla requiere que escribamos createView, el nombre de la vista, y luego tenemos de este lado el select al que la vista va a representar. Aquí diremos entonces qué columnas vamos a elegir, de qué tabla, y luego podremos hacer tanto inner join como se requieran, para finalmente usar toda la vista en conjunto a través de un select y poder añadir aquí una operación de order by en caso de ser requerida.